Heterojotos. Bienvenidos a Heterojotos. Bienvenidos. Yo soy Alejandro Yo soy Josafat. y empecemos en este segundo capítulo. ¿Cómo estamos, caballero? Pues estoy intrigado porque tú eres el experto en este tema y sobre todo, pues bueno, ver diferentes perspectivas. Traigo un poquito de ciencia también a la plática, pero Okay. veremos qué es lo que sucede con esta parte experta. Ok, pues no sé si sentirme halagado o ofendido. Las dos. Vamos a hablar de un tema que se volvió muy viral ahorita en TikTok y en las redes, que es el migajerismo. Ser migajero. Para aquellos que son migajeros. Y para los Swifties que estamos en agosto, este es nuestro mes. Qué triste, pero sí. Muy bien. Empecemos desde el concepto. Porque, bueno, yo desde mi experiencia siento que ha existido durante toda la vida, ¿no? Nada más que ahora le pusieron ese nombre, ¿no? En psicología se llama dependencia emocional en algunos casos. Le pusieron algo más estético, porque Exacto. dependencia sonaba muy feo. De hecho. No, pero es que fíjate que, o sea, sí tiene que ver con la dependencia. Y aquí voy yo a justificarme, ¿no? Sí. Pero fíjate que como que también es como que, no sé, tiene que ver como que esa búsqueda de aprobación, esa búsqueda de cariño. Es que mira, ser migajero, antes le llamábamos palomas, ¿no? Pero había dos conceptos de palomas, ¿no? Las palomas que comían las obras y las palomas que la cagaban, ¿no? Que en algún momento alguien me puso ese sobrenombre, ¿verdad? Porque, pues no sé, pues de repente salían cosas que no salían de mis manos. Entonces, como tal, siento que ha existido todo el tiempo, pero el concepto es ese, ¿no? Dar y recibir pequeñas porciones de amor, de atención, de, no sé, hasta de vínculo, ¿no? Es que amigo, es que uno confunde red flags con corazoncitos. Ok. No, y es que fíjate, yo creo que nadie es exento a ser migajero, porque Sí, realmente justo. creo que todos hemos sido migajeros en algún punto, tú también Claro. has sido migajero, y creo que con este concepto como que llevamos a veces hasta nuestros momentos humildes, ¿no? Ok. Porque fíjate que podemos ser migajeros, pero como que llega un momento en donde como que se pasa, ¿cómo decirlo? El hambre, pasa como que la emoción. Me van a funar, pero él es como Venezuela. Y como que nos quitan todo. No, pero o sea, no, fíjate que, pero duele, porque digo, ahorita nos estamos burlando y lo que tú quieras, ¿no? Pero duele porque te afecta en el lado emocional principalmente, Claro. pero también si es que llegas al migajerismo en un punto muy extremo, hasta en el trabajo, en la escuela, o sea. Sí, en todos lados, ¿no? Ahorita que mencionas, por ejemplo, el trabajo, de repente, hoy las nuevas generaciones no saben, pero en algún momento todo el sector salud, por ejemplo, nosotros que trabajamos de este lado, era muy bien pagado, ¿no? Era. Era. Ya después de, no sé, vamos a poner una etiqueta, la globalización, ¿no? Pues manejan esta parte de que ya hoy en día hasta ser doctor es lo más miserable del mundo, ¿no? Y en cuestión de trabajo, económicamente, Me recordaste a ese meme que dice el licenciado y trae una motoneta y dice el don de las carnitas y trae una trocota. Y es que sí, es la verdad, vas a a cualquier tianguis ajá, y hay camionetas chidas que son de los dueños de los tacos. Y no sí, es que la verdad, saludos a los señores de los sí, taquitos. No, o sea, deliciosos. no, pero en ese punto del migajerismo en el trabajo. Sí, ahorita vamos a ir como metiéndonos en estos espacios donde entra la migaja, ¿no? Donde siempre Ujú. se va a ir metiendo un poquito esa migaja. Claro, pero yo creo que primeramente aquí venimos al chisme, Sí, ¿no? la verdad es que Entonces, sí. a ver, todos hemos sido migajeros Sí, en algún momento, ¿no? Ya ahorita hablamos de trabajo, escuela, etcétera, ¿no? ajá. Cuéntame, compañero, ¿cuál ha sido tu momento más migajero de la vida? Híjole, mi momento más migajero. Mira, recuerdo mucho una vez que yo estaba, pues enamorado. Era la secundaria, obviamente, ¿no? Oh,
Entonces, de repente, a mí me gustaba una amiga, pero mi amiga pues, salía con alguien más y nunca hubo oportunidad, era mi mejor amiga en ese momento, ¿no? Y entonces, la verdad no se dio, y ya, entonces se dio, se empezó a transcurrir los años de secundaria hasta llegar a tercero de secundaria, ¿no? Donde obviamente, como tercero de secundaria, es más grande, ya más experiencia, entre La, comillas, la ¿no? hormona, todo lo que da. La hormona. Y obviamente era el chico que pues jugaba fútbol, ¿no? De repente hacía ejercicio. No, no me quiero alocar, ¿verdad? Pero de repente fue como de, una chica menor, un año menor, me empezó pues a hablar, a tener este tipo de interés, y de repente pues íbamos juntos en el transporte, y ya, entonces empezamos pues, pues, ¿cómo te puedo decir? Una relación. Es que para mí, Es para que muchos fue formal, para mí no sé. Es que era secundaria, ¿no? O sea, Sí, realmente siendo secundaria, siendo pues chavitos todos, o sea, es que realmente, ¿no? Ves casos donde tienes, sí, tu primer amor de la secundaria, pero sí. dime una pareja que siga con los de la Ay, secundaria. la verdad es que me dan No, asco. A ver, no, ni los topas. me dan asco esas relaciones que de repente es tanto amor y dices, uy, yo pasé por ahí, me doy cringe, ¿no? Pero bueno, entonces justamente se empezó a dar la relación. Y hasta que alguien me dice, oye, güey, ya date cuenta, ¿no? Y pues era entre ellas, una amiga pues de mucha confianza, ¿no? Oye, date cuenta. ¿Qué? ¿No? Oye, está pasando esto, nos hemos enterado de muchas cosas. Y pues también por ahí, alguien ahí, sobre todo una personita, que ahí metió su cucharita, ¿no? Así como de, mira, ella está saliendo con tal persona, se ve con tantos chicos, ¿no? Y entre ellos era uno de mis compañeros pues de salón. No, no Ujú. era mi mejor amigo, pero era como los que convivías, ¿no? Entonces, esa vez yo sí me enojé y sí enfrenté a este chico. Me dijo, no, pues la verdad es que sí, pero pues no es mi culpa, ¿no? Y yo, pues muy migajeramente, fue como de, está bien, ¿no? Fui con ella, no, que sí, tuvimos ciertos problemas y al final regresé con ella, ¿no? No, Sabiendo todo, ¿no? Entonces fue como de, no. no, yo me la voy a ganar de cierta forma. Y yo, por ejemplo, hace unos días encontré a un chico que él no estaba dentro de la escuela, era una persona X, era hermano de una maestra, me acuerdo, pero era de los Ujú. que iba a ligar. Y hoy lo vi y dije, ¿por qué me dio tanta inseguridad ese güey? ¿No? ¿Por qué en ese momento me dio tanta inseguridad? Es que es como que esos memes, ¿no? De que hay doñita, con permiso. ¿Cuál doñita si era tu compañera de la Sí, secundaria y te quedas de qué pasó? no, pero deja eso, es más grande que yo, Ujú. pero, o sea, no quiero discriminar, ¿verdad? Pero es feo, es feo. Y de repente fue como de, ¿en serio yo tenía esa inseguridad en esos momentos? Y ya después dices, sí, obviamente eres adolescente, las hormonas y tu cerebro está muy desacomodado. Y es que también por lo mismo que eres adolescente, es que es donde somos muy inseguros. La verdad, yo, Sí, claro. yo siento que si todos vemos ahorita, iba a decir la Norio, muy gringo, ¿no? Pero vemos como que la foto que nos tomamos en ese entonces de la Sí, secundaria y como que identificamos, porque sí identificamos, la neta, como que sí. identificamos quién nos gustaba, quién era como que los bullying, o sea, eso es algo que recordemos, ¿no? Sí, claro. Llámalo trauma, no me importa. No, y te das cuenta de esa transición en algún momento. Claro, y te das cuenta donde, ok, ¿cómo es posible, como bien dijiste, que esa persona me causaba una inseguridad, Sí. ¿no? Porque imagínate, era secundaria, ¿no? O Ujú, sea, era ese momento en donde como que, pues sí, apenas te estabas alborotando, apenas estabas conociendo sí, y demás, ¿no? Pero caer en ese migajerismo de aceptar con todo, te sí. comprendo. Sí, y ya fue como que después se dio la relación, volví con él, hasta la invité porque yo como buen persona normal tuve 15 años, ¿no? Ya después hablaremos de cómo son esos 15 años como hombre, uy, es muy diferente, pero la invité y fue como mi dama de Fue tu honor, de cierta, chambelana. casi, casi.
¿no? Y toda mi familia así como de, oye, ¿por qué? Sí. Pues no, no Dime por favor es. que la pusiste en la esquina de todas las fotos por si rompían, cortarla. No, fíjate que sí salen No, 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 algunas. porque miren, aquí bueno, somos inclusivos, ¿no? Quinceañeras y quinceañeros que Sí, tengan la foto no me dejarán mentir. Uno de los consejos que te dejan es de que si vas a tener a tu novio o a tu novia como parte del festejo, ponla en la esquina. exacto. Y eso es algo que incluso todavía se debe de hacer hasta que no haya algo formal. Por eso también es muy migajero, ¿eh? Por, Porque al final del día estás aceptando el, oh, sí, a- pónganme en la esquina. aceptas tu lugar. Y eso ya no es ser migajero, es ser realista. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero, y ya, al final del día dices, ahorita ya como una persona adulta, dices, oye, ¿por qué permití, no? Esa situación, obviamente vas a terapia, la verdad es que me dejó ciertos traumas al poder yo iniciar otra relación, pero una de ellas, ¿no? Fue como de, mira, te está engañando, pero anduve con ella, ¿no? Así como de, vi tu intención, pero bueno, eso ya es otra historia. Checklist. Ahora, para ti, Uy. es que tienes muchas, ahí Ah, sí, ¿no? Pero, ¿cuál uy, es ¿por dónde empiezo? la que más te haya marcado? Esta es una que todos se la saben. No, no, pues es que fue el de la universidad, la Bastardo. verdad. No, no, salud, no, no, no es cierto. No, no, no. No, es que fíjate que es extraño porque ahorita que ya pasaron, no tantos años, no estamos tan viejos, pero que ya pasó algo de tiempo, Sí. todavía lo analizaba y justamente en terapia dije, no, pues, ¿cómo es posible que uno estando en universidad, que se supone que Ujú, más o menos como que debes de ser centrado en tu carrera y todo, hayas ujú, caído en eso? O sea, realmente fue como que un punto, pero bueno, me adelanté. sí. Íbamos en segundo semestre, ya te hablaba, ¿no? Entonces, sí, más o Ujú, menos segundo semestre. sí. Fue en esa época en donde como que uno quería hacer todo y nada al mismo tiempo, entonces pues justamente me metí al gimnasio. Ok. Y pues el gimnasio pues realmente pues fue una experiencia muy buena, Sí. ¿no? Conozco a esa persona, se hace como que el tema de conversación y todo, y dije, ok, está padre, está interesante, ¿no? Oh, sorpresa. Nos vimos, luego ya ni siquiera era tanto como que el gimnasio, realmente Ajá. salíamos, platicábamos y todo. Cuando, cuando en un momento yo siempre me daba cuenta que si íbamos al gimnasio o algo, él se salía como unos 10 15 minutitos antes que yo, ¿no? Ok. Y yo decía, ok, pues a lo Ya mejor, se cansó, ajá, ¿no? a lo mejor ya se cansó, a lo mejor ya tiene que llegar a su casa, lo regaña a su mamá, Sí. o sea, pues uno, Ok. uno Ingenuo, como que ¿no? busca mucho, ¿no? Claro. Hasta que un día estaba hablando con una personita que teníamos en común porque creo que ya ninguno de los dos le habla. Saludos, saludos si nos ves. No sé. No. Me metió como que la duda, ¿no? De pues, Ajá. es raro, ¿no? Sí. Y fíjate que no es hasta que otra persona externa como que medio te lanza como que la primera señal donde como que Date dices, cuenta, ¿no? ajá, como que dices, oye, espérate, como que eso no está tan No normal, va, ¿no? no está chido. ¿No? Entonces, pues igual, misma rutina, gimnasio y todo, él se va 15 minutos antes que yo y pues dije, voy a hacer la cosa Mm, más madura que a mis 10 y tantos se puede hacer, escena de ¿no? celos. Que es seguirlo. ¡Oh, demonios! Es que, amigo, no, Aquí te ponemos una cara de no, es que, la serie amigo, de You. no, es que, mira, fíjate que en ese Ajá, momento era como, pues, es que todo, fue muy migajero porque ni siquiera éramos pareja ni nada, pero claro. se comportaba como Ok. y entonces es ahí cuando yo digo que yo no tuve totalmente la culpa, pero ahorita vamos a hablar de ese tema, Ajá, sí, sí, ahorita vamos a sí. hablar de ese tema. Ya, el punto es que hago la cosa más normal que es seguirlo porque justamente él vivía vivía o vive, no sé, Ujú. cerca de mi casa, ¿no? Lo voy siguiendo y todo. Y pues sí, resulta que no lo esperaba su mamá, lo esperaba su novio. Dios. Uno diría, no, pues le reclamas o algo, no, me fui, dije, ay, perdón por interrumpir. Sí. No, y yo siempre tenía como que esta cuestión, y tú no me dejarás mentir que cuando estoy enojado, serio, además, audífonos puestos y como que los ignoro, ¿no? Claro. Esta persona se dio cuenta de esto.
Sí. Y pues obviamente al día siguiente que nos vimos y todo, audífonos y ahora sí a darle con todo el Sí, gimnasio, ¿no? ¿no? Motivación Sin perfecta. motivación perfecta, música de Yuridia, música de todo, Y ahora ¿no? mentiras de una ¿No? Y vez. ahorita ya de mentiras en ese entonces, ¿no? Entonces, pues me confronta, me dice, oye, ¿qué está pasando y demás? Y pues, no, mira, fíjate que yo siento que fui inteligente porque no le comenté cómo me enteré. Sí, Apliqué, oye, apliqué también. la de un pajarito porque si no se me cae el evento. Sí, sí, sí. No, si le dije, oye, es que me dijeron que tal persona, le estás viendo y demás y todo, ¿no? Ujú. Y me dice, sí, es que es mi pareja. ¿Qué no sabías? Y yo dije, Oh, espérate, ¿eso en qué momento lo hablamos? ok. ¿No? Entonces, pero, y lo peor, ahorita que ya lo estoy reflexionando, Ya vuelve a doler, ¿no? me vuelve a enojar. Ah, porque todavía no O está sea, sanado. fíjate, éramos de la misma edad, o sea, no era como que, ay, era alguien maduro y demás, no, o Sí, sea, éramos de la claro. misma edad, ¿no? Y me sacó el típico cliché de que es que estamos mal. Es que no eres tú, soy yo. Es que ya ni dormimos en la misma cama. Ok, de acuerdo. ¿No? Y yo dije, ah, ok. Y pues accedí a mi momento migajero, fue que accedí y cerré el La segundo. amante. Sí, la amante, la Ajá. verdad, saludos a los amantes que nos estén viendo. No estamos solos. No, y fíjate que realmente, de cierta manera, yo sentí que se mejoró la relación al ya haber confianza. Confianza de que. No, pero fíjate que en ese momento fue algo muy malo, y aquí era de lo que comentaba al inicio del video, que Ujú. cuando eres migajero te puede afectar tanto en lo académico como en el trabajo si estás siendo migajero, Claro. porque en ese momento él estudiaba en otra escuela, yo estudiaba en otra escuela, Ujú, y era como de, oye, ¿qué crees que voy a salir a tal hora temprano? ¿Qué te parece si nos vemos y demás, no? Y ujú. yo es como de, espérate, me faltan como de 2 horas. Ay, sí, no pasa nada. Ok. ¿No? Y ahí, pues ahorita ya lo reflexiono y digo, Ujú. qué estúpido, ¿no? O sea, Sí. qué estúpido, quédate en la escuela, Ok. quédense en la escuela, mis amigos, Sí. ¿no? Pero pues en ese momento, pues yo decía, no, pues vamos a divertirnos, vamos a alborotar Ay, y demás, ¿no? Pues fue con el vitiligo, saludos vitiligo. vitiligo. Vitiligo, sí terminó alguien con título, Lo reprobaste, hermano. y aquí ando. Pero está bien. Que si te Lo das cuenta, ayudo. yo nunca acepté ser migajero con él, pero bueno, ahorita vamos a hablar Yo de sí. ese tema. No, pero a lo que voy, o sea, cuando te involucras en ese sentido, Ujú, pues te vale. Y no digo, y ahí sí no me justifico, o sea, ujú. eso sí es algo malo, porque Ok. cuántas veces en el campo que trabajamos no vemos la misma situación, o sea, personas que realmente Ajá. por amor o por salvar una relación exceden a hacer cosas que realmente no y demás, ¿no? Entonces, Sí. fíjate que pues digo, hay muchos momentos que aquí me puedo aventar horas y Sí, y sí, ya me está sí. gustando quemarlos. No, pero o sea, son como que esos momentos migajeros en donde tú como que accedes y como que dices, no, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo todavía toda esa relación, yo estuve con la idea de que me iba a escoger y, y pues no me escogió. ¿Cómo le No, decimos? no, pero o sea, sí tenía como que esa idea, ¿no? De que no, pues en algún momento se va a dar cuenta que conmigo va a tener todo lo bueno, o sea, Sí, claro. migajero, o sea, aquí pónganme un emoji de rey del migajerismo, ¿no? Una paloma enorme aquí. No, pero o sea, realmente como que en ese punto como que te clavas porque al no tener un cierre, porque ni siquiera hubo un cierre, o sea, ni siquiera hubo un cierre porque un día decidió que sí amaba mucho a esa persona y me ghosteó, Ok. entonces realmente, Pero sabías tu lugar. ajá, o sea, Ok. sabía mi lugar, ¿no? Pero eso no significa que no dolió. Ok. No, no, entonces, quieras o no, el duelo que conllevó, pues estuvo fuerte, porque terminé, porque fíjate que cuando estamos con una relación, ya dejemos tú el 50 que debe ser 50-50 cosa que no es cierto, Sí. pero también debes de tener la confianza y demás. Y fíjate que Ujú. mi problema ahí no fue tanto que lo extrañara como pareja, sino que lo extrañaba como amistad. Sí, lo que Porque, te hace sentir prácticamente. y es que realmente, o sea, a mí nunca me habían asaltado.
Y me asaltaron en ese momento y fue un shock y todo, y esa persona fue y demás y todo, o sea, como que en Te ese, brindó la migaja, ¿no? ajá, o sea, Sí, sí. le dio pan al hambriento. Oh, ok, ok. No, no, y o sea, pero a lo que voy es que en ese sentido, cuando se termina, cuando me gocé y todo, yo en mi momento dije, es que espérate, perdí tanto a mi pareja y perdí a mi mejor amigo en una tarde. Sí, claro. Y digo, en ese momento no éramos tan Sí, cercanos, no. no éramos tan cercanos, no, pero o sea, sí fue como que esa parte. Ujú. ¿No? Y entonces fue como de, espérate, perdí a a quien yo tenía Sí. confianza, reprobé por primera vez, cosa que nunca había Ok. pasado ni siquiera en la secundaria ni en la prepa, o sea, Hijo único. sí, la verdad, hijo único, ay, ya vamos a hablar de la familia ahorita, no, pero o sea, lo que voy es que fue como que ese shock de, espérate, Ajá. no tuve esto, Sí. y en la escuela estuve en la cuerda floja prácticamente, ¿no? Ajá. No, Sí, claro. entonces sí fue como que esa parte de, wow, o sea, el migajerismo uno lo dirá como de broma y Sí. todo, pero sí te afecta. Es que aquí también hay que hacer una gran diferencia. El migajerismo no es algo de una sola forma, ¿no? Ujú, O sea, existen muchos tipos de migajeros y, por ejemplo, en algún momento había escuchado esa parte de, también eres migajero cuando tú das poco o cuando tú eres ujú, la persona que está dando, pues, aventando el pan, ¿no? Por ujú. ejemplo. Y aquí viene el dato científico, ¿no? Como psicólogos Bueno, existe tiempo. una parte que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Para no hacerles el cuento más largo y no hacerlos bolas, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro y pues nuestra conducta, ¿no? Que es típica de, ¿no? Ujú, Le voy a dar una buena vida, le voy a ser una buena persona y eso es lo que va a aceptar. Porque al final del día es como pues sí, un mecanismo de defensa que te ayuda a no darte cuenta de eso porque el ujú, cerebro está diseñado, ¿no? Para evitar el dolor al final del día, ¿no? ujú, Entonces, cuando nosotros buscamos esa alternativa, dices, no, pues prefiero ver este panorama de que, todo está bien, siendo el amante, siendo el migajero, todo está bien, ¿no? No pasa nada. ujú, Cuando en realidad, pues, nos puede dejar algún tipo de estrago. Pero aquí también hay que ver, ¿no? Porque ujú, también de repente como personas, pues sí se nos puede enseñar a tener estos límites, de repente en la familia yo sí juego mucho ese factor de decir, ujú. enséñenles a ser resilientes, denle un zape al niño para que también pues aprenda, ¿no? A ver Pero el con mundo crianza real. respetuosa. Sí, sobre todo. Pero sí, o sea, creo que es esa parte, ¿no? También de ir entendiendo de qué es lo que me hace falta a mí como persona y a partir de ahí, o trabajarlas Ujú. o nunca trabajarlas, ¿no? Que pues para mí sonaría más a una dependencia ya emocional. Y es que es grave cuando ya hablamos de una dependencia porque, por ejemplo, ahorita estuvimos hablando en específico de un migajerismo con una relación, ¿no? Ajá, Pero si te das cuenta, y era lo que hablábamos al inicio, hay migajerismo, y me da tanta risa la palabra, pero sí, hay migajerismo tanto con amistades, por ejemplo. sí, sí Y también. no, y digo, sé que amistades ya lo hablamos en el anterior capítulo, que ya está disponible. Sí, síganos. Sí, me encanta esta pauta publicitaria. No, pero a lo que voy. Sí, sí, sí. No, o sea, ahorita estamos hablando de relación, hablando de una amistad, si era como que en ese conflicto que lleva esta socialización, porque como Ajá. que tú puedes admitir que, ok, bueno, sí, sí, somos amigos, ¿no? Pero a lo mejor te hablo cuando quiero, a lo mejor como que no estamos en presente, Ujú. pero me justifico. Ok. O sea, como que es ahí el problema del migajerismo, porque yo siento que el problema no es el que come las migajas, sino el que da las migajas. Sí, es que es un ciclo al final, Es ¿no? que es un ciclo porque al final del día también cuesta ser honestos. O sea, no voy a decir, ay, ¿qué les costó ser honestos? Porque Sí. hay que ser honestos. Yo siento que todos hemos sido tanto migajeros como quienes hemos aventado migajas. Sí, claro. La verdad, ¿no? Porque Sí. obviamente podemos dar ahora
un ejemplo de otra versión de la historia en cuando otros fueron migajeros, pero yo siento que íbamos a terminar muy Sí. funados y eso no vende. No, no, no. Para funados está la casa de los famosos. Exactamente. No, Alfredo Adame, mi pastor. no, entonces realmente es como que importante hablar de eso, de este tema, porque es que está cabrón, porque... Es que hay que Ujú, quitar esta normalidad, porque inclusive, miren, suena muy a broma, ¿no? Lo que vemos en redes sociales, inclusive hasta en este ujú, momento, ¿no? De que ya estamos platicando pues nuestras experiencias, pero es malo, o sea, cognitivamente, emocionalmente, socialmente, familiarmente, es malo, digámoslo así, porque te afecta en todos los sí, aspectos, ¿no? Hablamos claro. ahorita de la parte de un trabajo, Ujú, por ejemplo, hablemos de, inclusive hasta de la familia, ¿no? ujú, Porque para mí sí es donde justamente empieza, ¿no? El migajerismo, sí, de decir claro. cómo te enseñan a valorarte como persona Ujú, o cómo te enseñan a ser una persona que avienta el pan, ¿no? Porque al final del día son exacto, migajeros. una responsabilidad afectiva. Me ha tocado ver muchas personas, por ejemplo, entre comillas, como en un estatus, ¿no? Social alto, y de repente es que tú no puedes andar con tal persona, tienes Ujú, que andar con alguien de dinero, ujú. tienes que andar con alguien que te deje algo, inclusive me ha tocado ver amistades que de repente pues tienes que andar con esa persona aunque sea mayor que tú, porque ya tiene un Los, trabajo estable, ya tiene esto, los sugars. los sugars, ¿no? Y es el perfecto momento para hablar de ese migajerismo, ¿no? Ujú. Porque de repente también se normalizó esa situación de tienes que tener un sugar, Sí, un o mommy sea, o en otro ay, aquí aspecto. es parejo, aquí hay Sí, parejo, porque hay sugars tanto hombres y daddies como, mujeres. como Momis, mommies, momis. mommies. No, o sea, Entonces pero, sí. y es que está cañón, porque en las nuevas generaciones, Ajá. siento que envejezco cuando digo esto, ¿no? Pero Ah, en las nuevas generaciones, o sea, yo quiero pensar que es humor, pero ¿cómo ya ven como algo aspiracional el tener un sugar? Y ya deja, y sí. ya deja tú porque tampoco nos vamos a poner de moralistas de no, deben de estudiar y todo. Kareli Ruiz. Estudien, ¿no? O sea, sí, sí estudien, no nos ponen en escuelas y ven esto, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es que, vale, pero ya como que de plano si digas que tu modelo aspiracional es tener un sugar para que te lleve de viaje, para que todo Ujú. eso, o sea, dime panista, pero como que, Uy. como que a mí como que eso sí me espanta. Sí, no, es que, mira, justamente, por ejemplo, con alguna vez que yo daba clases, era como de, inclusive hasta como de amistades, el de, es que estoy saliendo con tal persona, tiene coche, pero yo nada más salgo porque me da dinero, ¿no? Y dices, ¿qué tan necesitados estamos o qué Ujú, tan, yo les podría decir como seres humanos a veces, qué tan vacíos estamos para buscar, ¿no? ujú. Esa parte mínima que a lo mejor dices, hay veces que sí, no puedo dar el 100%, pero pues mínimo respeta estos límites o respeta lo que tú quieres, ¿no? Es que es tener acuerdos, porque obviamente algo que decíamos, va, no siempre va a ser un 50-50 en alguna relación o demás, ¿no? Ujú. Pero por ejemplo, ahorita que estamos hablando ya de de los sugars y demás, como que ahí yo siento que es un poco maquiavélico el asunto, Ajá. ¿no? Porque como dices, a ese ejemplo de que estoy saliendo con tal persona, pero porque me está llevando, me está paseando y demás, o sea, como que realmente digo, oye, espérate, o sea, va, sientes que tú tienes el control al recibir el ingreso, pero si te lo pones a analizar, pues se Ujú. pueden cansar de ti, te botan y consiguen a Sí, otro hasta más barato. O sea, se escucha fuerte, ¿no? pues pasa Pero, en los trabajos, ¿no? ay, sí. Seguro. Ay, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, también hay que hacer como una diferencia. Yo pondría, como, imagínense una tabla aquí, una tabla de comparaciones, ¿no? Vamos a poner migajerismo, vamos a Ujú, poner eh, dependencia emocional, ujú. autodependiente y una que a mí me encanta, que es ser autodependiente. Es muy diferente. Amor propio. Amor propio. Entonces, aquí hay que hacer una gran diferencia porque al final del día, una dependencia, ¿qué es?
¿no? Literalmente depender emocionalmente de alguien o de algo, ¿no? Migajerismo es, pues, yo le podría también llamar algún tipo de dependencia al mínimo. No, es pelear por lo que quieres. Ok. No, no es cierto, ¿eh? Sí, o sea, como buscar lo mínimo, ¿no? De satisfacción o placer. Autodependiente, esa es la final. Dependiente, no, ¿cuál dije? Autodependiente. Autodependiente y independiente, ¿no? Bueno, es casi lo mismo, ¿no? A veces yo hago esta diferencia porque ser independiente es muy individual. Nos volvemos yoyos, ¿no? Yo quiero, yo esto. Y ser autodependiente es saber que yo necesito de otras personas, que necesito del doctor para que me cure la gripa, pero sé que también si en algún momento yo estudio medicina, me puedo medicar en algún momento, ¿no? Ahora lo plasmo en algo migajero, ¿no? Si yo soy autodependiente, mi pareja, la relación, el trabajo, no va a ser algo que de alguna forma pues me dé ese placer o que me dé esa estabilidad de vida en Y algún es que, momento. y es que es peligroso porque puedes caer en un narcisismo. Y es que yo creo que esas son las personas Ujú. que dieron a conocer el migajerismo, ¿no? Porque no, ojo aquí, nadie se autodiagnostique viendo el podcast, ni tampoco se autodiagnostique en TikTok, porque luego llegan, es que mi pareja es narcisista, a ver, viene a terapia, ya le hizo una evaluación, no, es que lo vi en TikTok y cumple Y con cumple con todos todos los los checks. requisitos. Y dices, no, a ver, Ay, sí, espérame, no. ¿no? Como psicólogos hacemos ese trabajo, pero eso es otra cosa, ¿no? Y otra cosa es tener rasgos Ujú, narcisistas, porque al final del día son pequeñas heridas que no se han ujú, desarrollado y que todavía puedes tener empatía por el otro, pero son rasgos, es muy diferente. ujú. Y es eso cuando va creciendo y justamente las personas narcisistas te dan, ¿no? A lo mejor ese pan, ese panecillo, así como, no Ese sé, como amor, pajarito, ¿no? ese cariño. Sí, exacto. En donde ser persona narcisista sí es literalmente ver su propio beneficio, ¿no? Ujú, Pero sabemos que de dónde viene, de una herida que tiene esa persona, ujú. ¿no? Ahora, hablando de estas personas migajeras, ¿has escuchado algún caso fuera de lo tuyo, porque tú tienes muchas experiencias, pero fuera de lo tuyo que digas, híjole, esto se me hizo bien migajero? Tras. Sí, Ajá. y fíjate que ni siquiera ya. Y digo, aquí no vamos a ser como esos psicólogos de TikTok que están quemando a sus pacientes y demás, ¿no? No, tenemos ética profesional. Ajá, tenemos ética, tenemos hambre. No. No, pero sí, fíjate que aquí fue la situación del migajerismo en donde, en el trabajo, por ejemplo, Ajá. ¿no? Porque haz de cuenta que trabajábamos en una clínica, pero había una persona que como tal trabajaba de limpieza, ¿no? Uh-huh. No es ni para hablar mal de las personas de limpieza y demás, no, pero ¿qué es lo que pasa? Que al final del día aceptaba migajas del jefe de darle buen trabajo, de darle como que esos reforzadores positivos, Uh-huh. pero se convertía en la perra de la jefa. O sea, Sí. no, pero viéndolo ya pasando el tiempo, como que ya analizando la situación y todo, o sea, era una persona que le faltaba mucho amor propio, era una persona que buscaba mucho reconocimiento Claro. y demás, y pues se lo daban, o sea, y se lo daban gracias a que, pues ella acusaba a las personitas que fulanito de tal no entregó tal expediente, que fulanito ya hizo Sí. tal cosa y demás, o sea, y aquí es, por ejemplo, el caso que yo hablaba, ¿no? Cómo por aceptar esas migajas de reconocimiento, de cariño y demás, te Uh-huh. metes en problemas porque cumplías con tu necesidad, o sea, eso, pero te odiaba medio mundo. Sí, claro. No, no, entonces como que realmente es como que esa parte en donde ya analizándolo, ya tomando terapia, ya realmente viendo esta parte de uno, te das cuenta que no, o sea, muy, muy chistosos los videos de migajerismo y demás, Sí, pero te puede afectar la vida, o sea, sí. realmente, ¿no? Y no es para ponernos nosotros como la florecita de vive sin drogas. No. Vive con migajas. No, pero realmente como que esa parte muy, muy importante de reconocer cuando uno está cayendo en migajerismo. Y es que ahí hay algo importante porque yo creo que todos nos damos cuenta, ¿no?
obviamente vienen los mecanismos, pero tú te das cuenta cuando dices, oye, me están tratando Ujú. como basura, me están dando un nivel emocional muy bajo y te das cuenta, o sea, te das cuenta, o sea, hay que ser muy sinceros aquí, O sea, porque mucha gente dice, ay, no, es que esa persona, ¿por qué no se da cuenta? Sí se da cuenta, nada más que no lo quiere enfrentar. sí, exacto, o sea, sí te das cuenta, pero una cosa es decir, vale, esto puede pasar y demás, pero ya cuando realmente te das cuenta, ya cuando descubres que te pasó, Ujú. pues sí te da, no es tanto pena, ¿no? O sea, pero no sabes cómo actuar, ¿no? Mira, Sí, ajá, yo te voy a dar como que un ejemplo saliendo, no sé, a lo mejor un poco del tema del migajerismo, ¿no? sí. No, o sea, uno sabe que independientemente de su orientación, de su gusto y demás, no estás exento a alguna grosería, alguna ofensa Ujú, y demás, ¿no? claro. Pero sabes que independientemente, pues puede que te toque, ¿no? Ujú, Llega la situación, me sucede una situación como tal, ujú. y es como de espérate, o sea, yo sabía que no estaba exento a esto, me pasa. ¿Qué hago al ¿Qué respecto? hago al respecto? ¿No? Ujú, Y digo, o sea, ya pasándolo al tema del migajerismo, sí, o sea, como que puedes decir, ay, sí, es que, ¿cómo no te das cuenta? O yo a la primera me voy, o yo a la primera como ujú, que sí tengo amor propio y lo reconozco. Pero ya cuando estás en esa situación y demás, pues, pues muchas personas deciden en ese caso continuar en ese proceso, deciden continuar ahí sí. hasta que te gostean, te cambian, o... No, y aquí mira, también depende mucho porque no es fácil. O sea, tampoco es Ujú. juzgar y, ya no seas migajera, es que eres la peor persona. No, o sea, todos pasamos por eso, es muy complicado y sobre todo emocionalmente nosotros como psicólogos sabemos que es lo peor que se puede trabajar en terapia, ¿no? Sí. Porque venimos como de cierta costumbre y por eso les digo, en casa nos tienen que enseñar esa parte, ¿no? Ujú. De decir, mira, mereces esto, sí, pero también Tienes toma decisiones. responsabilidades y Exactamente, demás. ¿no? Y el Ujú. hacerse cargo creo que es el gran problema, no nada más del migajerismo, yo me atrevería a decir que de la gran parte de los problemas emocionales, físicos inclusive, de repente es como de qué tanto me estoy o qué tan consciente soy de que pues puedo hacer algo al respecto o sigo en ese ciclo, ¿no? Ujú. Pero al entender, ahora vamos de esta parte, entender que no es fácil, sí hay que motivar, ¿no? Esa parte, pero tampoco es como de, a la primera me va a salir, ¿no? Sí, Es algo que claro. tenemos que ir como trabajando poco a poquito. Sí, claro. Y es que fíjate que uno no lo aprende hasta que lo vive o toma terapia. Ujú. Toma terapia. No, porque fíjate, o sea, en ese momento uno lo va como que identificando, va abriéndose como que a la conversación un poquito de esta parte y demás, pero no Ujú, hasta que ya te dicen detallado, o sea, es esto y esto, claro, pues como que no es hasta que te das cuenta. Y ahorita tocas un tema muy importante de ser empáticos con los migajeros, sí, porque te por, entiendo. Ya, te ya. escucho, te escucho. No, porque fíjate que sí es agacho, porque si de por sí estás recibiendo migajas de otras personas y demás, ¿no? Ujú, Y tu red de apoyo, tus amigos, tu familia, o sea, quien se entere de esas situaciones, como que en vez de sí apoyarte y pues todo, te juzga, ¿no? solamente te están juzgando, pues sí está muy cañón. O sea, ahorita, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Sí hay muchos casos en donde más que nada caemos en una situación mala, pero, o sea, no es para quitar culpa de nadie, no, pero más que nada nos quedamos callados por la pena. Sí, O sea, que voy a admitir que fui migajero? O sea, ¿cómo voy a sí, admitir claro, que son situaciones? Y es aquí cuando te das cuenta del poder de las redes sociales, ¿no? Porque claro. si te das cuenta, no es como que se puso de moda ser migajero, no. Pero como que se puso de moda todo el tren del migajerismo y todo, y como que Ujú, te das cuenta de, ay, no, espérate, no eres el único que acepta ser el amante en una relación. claro, ¿no? Y les digo, es algo como lo aceptamos, ¿no? Como sociedad lo Ujú. aceptamos, pero es algo que sí tenemos que darle Ah, sí, trabajo. es algo que hay que trabajar mucho, ¿no? Y aquí
llega la parte importante de podcasts como estos, de situaciones donde se hablan de esos temas, porque realmente como que no es hasta que no escuchas algo similar a lo que tú viviste o algo a lo que más o Ujú, menos has aprendido que te da como que esa motivación de alzar la voz, ¿no? Que te da esa claro. motivación de realmente pedir ayuda, porque prácticamente sí, o sea, caes en un migajerismo, pero también es como que caer en una trampa, Sí. porque no es como, porque también no sabes al final a qué clase de personas estás exentos Ujú. a encontrarte. Sí, hay que tener mucho cuidado. Por eso aquí yo, por ejemplo, en las red flags, Ujú. sí es importante el ver cómo una persona si es tu pareja, ¿no? O si estás saliendo con alguien o están en ese quede, sí checar, ¿no? Esas red Sí, flags que de claro, repente dices, ¿qué merezco, qué necesito y qué me dan? y no romantizar cosas. O sea, Eso yo creo que después lo hablaremos en otro capítulo en otro capítulo, porque porque sí. romantiza luego muchas actitudes que son nefastas. Sí, No, romantizamos hasta, no sé, ¿no? Ay, es que, por ejemplo, ¿no? Ahorita hablando de migajerismo, se me vino a la mente la película de 3 metros sobre el cielo, ¿no? Que es una película que, por ejemplo, en mi época, ¿no? Sí fue como un auge, ¿no? sí, o sea, fue Y lo tú decías, ay, mejor. quiero ser como H y como Barbie. Y hoy la veo y digo, qué asco, qué feas personas, ¿no? Malditos migajeros, de verdad. Pero, o sea, entiendes que de repente dices, pues una película se hace de moda y buscas, ¿no? Pues ese prototipo que no debería, ¿no? Exacto, y fíjate que eso estaría interesante hablar de películas que romantizan ciertas situaciones, ¿no? Porque tú ahorita Uy, hablabas de esta, ¿no? Pero una que se volvió muy popular que ahorita como que la ves y como que, ay, como que ya te da mucho cringe es 50 sombras de Grey, por ejemplo. ay, sí, No, o también. sea, Que no pasa nada, o sea, en realidad es basura, ¿no? Pero, sí, ay, sí, obviamente aquí vamos a hablar de cosas intelectuales, ¿cómo vamos a hablar de esto? Ah, no, pero, o sea, sí, a mi consideración, ya pasando de 50 sombras de Grey, ajá. es uno de los ejemplos más correctos de migajerismo. Eso y Grey's Anatomy, por ejemplo. No las he visto, pero sé, Ay, no, sé. cancelado. Necesito otro. Necesito otro compañero aquí para el podcast. Pero sé que de qué van. No, pero, o sea, realmente, y ese es un tema más adelante, o sea, cómo, si de por sí vienes de una carencia de crianza y todo, y todavía con todo lo que consumes de películas, de todo y demás, que llegas a Exacto. normalizar muchas cosas, dices, espérate, no, o sea, no está chido No es no normal. está chido que te cele, no está chido que haga Sí. esas situaciones. Yo ahorita ya lo comento de broma y lo que tú Sí. quieras, no, pero una parte de mí hablándolo en terapia dije, ¿cómo es posible que yo acepté Ujú. ser el amante? O sea, Claro. no, ser el amante y más que nada viendo mi historial en donde me han sido infiel, dije, pues es mi karma, ¿no? O sea, Sí, no es claro. como que ya suéltenme, ¿no? Pero, o sea, realmente sí te llenas de culpa una vez que ya pasa como que el Sí, cuento del migajerismo, sí. sí hay como que esa parte como de, ching, ¿cómo es posible que uno aceptó hacer todo eso y que para nuestra profesión es, es todavía como que yo siento que es más complicado por todo el tabú que hay de que, ¿cómo es posible que eres psicólogo y tengas depresión? ¿O cómo es posible que seas psicólogo y seas migajero? Ah, No, claro, o sea, sí. somos lo más cercano a dioses, pero no, pero, o sea, realmente ser un psicólogo no te salva No, de esta todos somos parte, seres ¿no? O humanos, sea, ¿no? todo, ¿no? Y por ejemplo, si es que ahorita nos ven pacientes aquí diciendo eso fue cuando todavía no éramos psicólogos. Ahorita ya Claro. aprendimos que eso está mal, ¿no? Somos seres de luz. No, pero, o sea, realmente abrir más el tema de la conversación, eso es algo que yo siempre comento en los grupos de apoyo donde trabajamos, donde Ujú. hacemos el hablar de temas como esos, que si bien uno puede aprovecharlos por el mame de internet, por Sí, toda esa parte, pero te ayuda realmente a hablar de esas situaciones, ¿no? claro, ¿no? Y también yo creo que nos da un límite Ujú, de saber qué está bien, qué está mal, porque, por ejemplo, alguna ocasión, no sé si escuchaste pues el problema que tuvo este Donovan Morales, no sé si lo ubiques, ujú. con su expareja.
Entonces era como de, es que no recibí lo que quería. Y dices, bueno, no, eso ya son otros temas, pero de repente no sabemos, y creo que también tuvo una controversia esta chica porque dice, yo tengo tal diagnóstico. Y dices, no, a ver, no fue a terapia, no esto, no Ujú, hay un diagnóstico como tal. Entonces también hay que ir viendo ese tipo de límites porque a veces ujú. yo les diría, sí está bien enojarse, sí está bien ponerse triste, pero tampoco podemos caer en esos extremos, Sí, ¿no? ¿no? Y que es algo que llega mucho en terapia, Sí, porque no me dejarás mentir, como que siempre no es de ley que como psicólogo te va a llegar un paciente que diga, yo no quiero, ya no quiero sentirme triste, ya no quiero sentirme ujú, nunca enojado, ¿no? Y es como, de, claro, espérate, qué más quisiéramos que el paracetamol mejorara eso, sí, ¿no? Pero, no, o sea, siempre va a haber un detonante que active esas emociones, ujú, pero aquí, como bien comentaste, lo importante es mantener un balance, o sea, exacto. no es huir de tus emociones, no es de que, ay no, ¿cómo es posible que me enoje? ¿Cómo es posible que quiera llorar? ¿Cómo es posible que me dé algo alegría? No, o sea, sí puedes tener eso, pero sí debes de tener control, debes de también Ujú, darte cuenta y vivir las emociones, porque al final del día yo creo que muchos problemas del migajerismo es cómo te guardas las cosas. claro. Y llega el momento en donde te quiebras, ¿no? O sea, Ujú. realmente fue un parteaguas ese primer migajerismo. Y ahorita pongo música triste, por favor. No, pero sí fue una situación muy triste porque dije, espérate, o sea, está muy dramático, pero hasta sientes que te pierdes uno mismo, porque es como de, oye, espérate, o sea, ¿cómo es posible que yo decía que no, es que yo me iba a enfocar en la escuela, yo me iba a enfocar en el trabajo, yo me iba a enfocar en diferentes cosas y cuando menos te das cuenta atrás, o sea, no, Audífonos. audífonos. Sí, ¿no? Ahora también para ya ir cerrando el Ujú. tema, ¿no? ¿Tú qué recomendarías para trabajar el migajerismo? Que ya no sea algo malo, ¿no? De cierta forma. ¿Qué recomiendo para el migajerismo? Sean ustedes quienes avienten las migas. No, 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 No. No, no, corta esa parte, por favor. no. No, pero fíjate, yo siento que es importante tener una red de apoyo en esta parte, porque muchas veces caemos en un migajerismo por ir cubriendo ciertas necesidades, ¿no? Entonces realmente primero trátate, si es que solamente quieres una relación solamente para tener sexo, pues realmente pues como que date cuenta si las necesidades las compras solamente con una pareja o simplemente teniendo acuerdos, ¿no? Porque también como que muchas veces por falta de comunicación, como que accedes a hacer algunas cosas que realmente pues Claro. no es lo mejor, Ujú. ¿no? Yo, por ejemplo, daría esa parte de autoanalizarnos, porque a veces no somos conscientes de lo que nosotros tenemos, ¿no? O nuestras propias heridas, y de repente si tú dices, ya cuando comprendes y eres consciente de que viene desde tu familia, viene desde tu herida, viene desde ese noviazgo de secundaria, ¿no? Ya cuando lo trabajas, es más sencillo. Es como una dieta. Yo siempre pongo el ejemplo de la dieta, ¿no? Si tú Ay, sabes, Elfi. si tú sabes que no puedes comer chocolate, Ujú. ¿no? ¿Para qué te lo comes? Porque ¿No? sabe bueno. Me hiciste recordar la señora de la paleta. Sabe buena, ¿no? Pero sí, no sé, yo creo que sí sería como ver nuestras propias deficiencias y a partir de ahí hacernos Ujú. cargo, que creo que es el objetivo, ¿no? Hoy en día, de muchas cosas, hacernos cargo y pues trabajar, ¿no? ¿Alguna Sí. otra opción? No. ¿Cómo te Mm, sientes y que te llevas el día de hoy? No. Pues me siento muy migajero, la verdad, ¿no? Pero no, yo creo que sí, o sea, les digo, es algo que nos ha pasado, ¿no? A Sí, no, todos. o sea, nadie es exento del migajerismo, ¿no? Si es que tú ahorita estás pasando por una situación así ay, me sentí como esos programas de drogas. Si tú conoces a alguien que está pasando por Llama a este esto, número de llama a acá la abajo. línea de ayuda, la línea de la vida. Sí, No, pero no, ya hablando en serio, no, o sea, realmente como que date primero cuenta de que necesitas ayuda. Date primero pide cuenta. ayuda, ¿no? No, no, y realmente, pues, eso no te hace ni más tonto, no te hace ni Sí. menos sabio, no, no. Yo fíjate que ahí agregaría otra cosa, ¿no? El no tengan miedo a expresarlo.
¿no? Ujú. Porque puede ser con a lo mejor su círculo, puede ser con su red de apoyo, puede ser con hasta en la combi, ¿no? Obviamente no deberíamos de hacerlo, pero a veces funciona, ¿no? Sí, y es que y sí, o sea, justamente funciona en esa parte y también hay que reconocer y para ir cerrando, ¿no? Que a lo mejor lo que para mí va a ser migajerismo, para la otra persona no lo va a ser, ¿no? Ujú, Todos somos diferentes, o sea, puede que no es lo mismo un migajerismo de la población LGBT o un migajerismo, por ejemplo, de alguien hetero, ¿no? Y que más adelante vamos a hablar de eso, de sí, cosas que todos vivimos, pero que no es la misma experiencia, ¿no? O sea, sí, no, claro. no, entonces realmente como que reconocer esas partes y darte cuenta de que no estás solo, o sea, no, realmente el ser migajero sí llega a ser como que, ser migajero, me encanta esa palabra, me la voy a tratar. Aquí pondremos, Acá, comunidad migajera, llame comunidad a tal migajera, llame número a tal y nos número. mandamos stickers, por favor. Ajá. No, y pues al final del día, pues no están solo, chavos. O sea, al final de esto, pues la creación de podcasts como esto es para que nos ayude a abrir los temas de esta parte. Concientizar, ¿no? Ah, Concientizar, la verdad es que yo no vengo a concientizar. concientizar, devorar y ayunar. Ok. Sí, Mm, entonces, bueno, si ustedes están pasando por un episodio migajero, si están dando, si están recibiendo, ¿no? Lo que ustedes quieran, pues traten de hacerlo lo más sano posible, ¿no? Porque ya que te des cuenta que eso te hace daño, ya mejor poco a poco lo vas haciendo a un lado, ¿no? Ya está, rimó. Ah, yo soy como Snoop Dogg. No, no, entonces, pues sí. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro segundo capítulo de Terojotos. Sí, muy bien, ya nos pueden seguir en redes de Spotify, en YouTube e Instagram. La verdad es que TikTok nos tiró el nombre porque No, creo que no es nada no, inclusivo. no soporto, no seremos un jugador de fútbol diciendo tonterías porque ahí sí hasta lo monetiza TikTok, No ¿eh? voy a ser el chicharo porque ahí Porque hasta ahí sí, ¿no? miles de vistas. Sí, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos usando colores pastel. Perdóneme, chicharito. No, defraudé el chicharito. Dios santo. No, entonces, pues bueno, como es esa película del Truman Show. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas Buenas noches. noches. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Bye. Bye. Síguenos en redes sociales como @heterojotos. No olvides suscribirte a YouTube, Instagram y Spotify.